Una mesera humilde descubre que el arrogante jeque que la humilla públicamente esconde un secreto devastador. Alguien más controla su fortuna. Lo que comienza como un encuentro lleno de desprecio se transforma en una alianza imposible que revelará conspiraciones de poder, traiciones familiares y un amor prohibido que desafiará las leyes del desierto. Una historia que te hará cuestionar quién realmente tiene el poder y te dejará sin aliento hasta la última palabra. El aire acondicionado del restaurante Mirage luchaba contra el calor sofocante de Dubái, pero nada podía enfriar la tensión que estaba por estallar en la mesa del rincón. Laila Mansur equilibraba 3 platos de cordero glaseado en su brazo izquierdo mientras sujetaba una jarra de agua de rosas con la derecha, moviéndose entre las mesas con la gracia de quien ha perfeccionado cada paso durante 5 años de servicio impecable. Sus rizos oscuros estaban recogidos en un moño apretado. Algunos mechones, rebeldes, escapaban cerca de sus sienes, brillantes de sudor a pesar del clima controlado. Tenía 26 años, pero sus ojos color ámbar cargaban el cansancio de alguien que había vivido el doble. En la mesa 12, el jeque Rashid Al-Zahir levantaba su copa de vino tinto con la autoridad de quien nunca había escuchado la palabra no. Su tobe blanco inmaculado contrastaba con el gutra rojo sostenido por un agal dorado con incrustaciones que probablemente costaban más que el salario anual de Laila. 32 años, mandíbula cincelada, ojos negros como el petróleo que había construido el imperio de su familia. Cada gesto suyo exigía atención, cada palabra esperaba obediencia. «Este vino sabe a vinagre barato», declaró Rashid en árabe, su voz resonando lo suficientemente alto para que las mesas cercanas giraran la cabeza. No miraba a Laila cuando habló. Sus ojos permanecían fijos en el teléfono donde negociaciones de millones se desarrollaban en mensajes de texto. ¿Trae algo que valga la pena beber? ¿O es que este lugar solo sirve basura? Laila sintió el familiar ardor en su pecho, esa mezcla de humillación y rabia que había aprendido a tragar junto con su orgullo. El vino era un Chateau Margaux 2015, $300 la botella. Ella lo sabía porque había memorizado cada precio del menú, calculando mentalmente cuántas horas de trabajo representaba cada plato que servía. «Señor, ese es nuestro mejor». «No me interesa tu opinión», cortó Rashid sin levantar la vista. «No te pago para pensar, te pago para obedecer. Trae otro vino». Ahora, la palabra «pago» flotó en el aire como una bofetada invisible. Laila apretó los dientes, sintiendo cómo sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos. «Tú no me pagas nada», pensó con amargura, «ni siquiera sabes mi nombre». Pero lo que Laila no sabía en ese momento era que Rashid Al-Zahir tampoco sabía quién realmente pagaba sus cuentas. Y esa ignorancia estaba a punto de destruir ambas vidas. «Disculpe», intervino una voz masculina desde el otro extremo de la mesa. Karim, el asistente de Rashid, se inclinó hacia adelante con nerviosismo evidente. Era un hombre delgado de 40 y tantos años, con gafas de montura dorada y un tic en el ojo izquierdo que se activaba cuando estaba estresado. «Tal vez deberíamos...» «Karim, a menos que quieras unirte a los otros 15 asistentes que he despedido este mes, sugiero que te calles», siseó Rashid, finalmente levantando la mirada de su teléfono. Sus ojos encontraron a Laila por primera vez, recorriéndola de arriba a abajo con la consideración que alguien daría a un mueble. «¿Todavía estás aquí? Muévete». Laila dio media vuelta, con cada músculo de su cuerpo tenso. Mientras caminaba hacia la barra, escuchó risas ahogadas de las mesas cercanas. Conocía esas miradas, ese regocijo cruel de ver a alguien ser humillado.
Lo que la audiencia no veía era cómo sus manos temblaban ligeramente, cómo mordía el interior de su mejilla hasta saborear sangre, cómo repetía mentalmente el saldo de su cuenta bancaria como un mantra. 2.318 dirhams, 2.318 dirhams. Suficiente para 3 meses de alquiler de su estudio compartido. Ni un solo dirham de sobra para el lujo del orgullo. En la barra, Marcos, el sommelier venezolano, ya estaba preparando otra botella. Sus cejas se arquearon en simpatía silenciosa. El príncipe encantador ha vuelto, murmuró mientras descorchaba el vino. 5ª vez este mes, siempre el mismo show. No es un príncipe, corrigió Laila automáticamente, aunque todos en Dubái llamaban jeque o príncipe a cualquiera con suficientes ceros en su cuenta bancaria. Solo un niño rico jugando a ser importante. Un niño rico que deja propinas de 10.000 dirhams, señaló Marcos, vertiendo el vino en una nueva copa para que ella lo revisara. Ojalá me humillara a mí por esa cantidad. Laila tomó la copa, inhalando el aroma a ciruela y roble. Perfecto, como sabía que sería. Pero mientras regresaba a la mesa 12, una conversación flotó desde el reservado contiguo. 2 hombres de negocios británicos que no se molestaban en bajar la voz. ¿Escuchaste sobre Al-Sair? Aparentemente el patriarca lo tiene en una cuerda muy corta. Cada transacción sobre 100.000 necesita aprobación directa del viejo. Sorprendente que nadie lo sepa. El chico actúa como si fuera dueño del mundo, pero su padre todavía controla cada... Sus voces se desvanecieron cuando Laila pasó, pero algo en esas palabras se adhirió a su mente como aceite. Observó a Rashid mientras colocaba la nueva copa frente a él, notando por primera vez las pequeñas grietas en su fachada de control absoluto, la forma en que sus dedos se tensaban cada vez que su teléfono vibraba, cómo sus ojos se desviaban hacia la pantalla con algo que se parecía peligrosamente al miedo, la línea apretada de su mandíbula que hablaba de tensión constante. Rashid tomó un sorbo del nuevo vino sin probar realmente. Sus ojos ya de vuelta en su teléfono. Un mensaje había aparecido en la pantalla, y aunque Laila solo lo vio por un segundo mientras recogía el plato vacío, las palabras se grabaron en su memoria. Transferencia bloqueada. Requiere autorización paterna. Banco Central. El rostro de Rashid se puso pálido debajo de su bronceado natural. Sus dedos volaron sobre la pantalla, escribiendo con una urgencia que contradecía su postura relajada. Karim se inclinó para susurrarle algo, pero Rashid lo apartó con un gesto brusco. «Más agua», ordenó Rashid sin mirar a Laila, su voz ahora tensa. «Y no me interrumpas de nuevo». Mientras Laila se alejaba, notó algo que cayó del bolsillo del traje de Karim cuando éste alcanzó nerviosamente un documento. Una tarjeta de presentación con letras doradas. Sus instintos de supervivencia, afinados por años de observar y recordar cada detalle que pudiera significar una mejor propina, la hicieron agacharse para recogerla. Mansur & Asociados, Administración de Patrimonios Familiares. Su propio apellido la miraba desde el cartón fino. Imposible. Tenía que ser coincidencia. Mansur era común, tan común como arena en el desierto. Pero mientras guardaba la tarjeta en su delantal, planeando devolverla discretamente, una voz desde su pasado susurró en su mente. La voz de su padre, antes de morir, 6 años atrás, confesando secretos que ella había descartado como delirios de la morfina. Laila, mi niña, trabajé para gente poderosa. Sé cosas que no debería. Si alguna vez... Nunca había terminado esa frase. Un ataque cardíaco masivo se lo había llevado en medio de la noche, dejándola sola con deudas médicas que habían devorado los ahorros de toda una vida y la habían arrojado al mundo del servicio
donde el orgullo era un lujo que no podía permitirse. La noche avanzaba con la eficiencia mecánica de la rutina. Layla servía, recogía, sonreía con la boca mientras sus ojos permanecían muertos. Rashid ordenó 4 platos más, probó cada uno apenas y pasó 2 horas pegado a su teléfono con una intensidad que bordeaba la desesperación. Cada mensaje que llegaba parecía añadir otro ladrillo al muro de tensión que se construía en sus hombros. A las 11 de la noche, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse, Rashid finalmente hizo una señal a Karim. «Paga la cuenta, nos vamos». Karim sacó una tarjeta negra American Express Centurion, el tipo de tarjeta que no tenía límite de crédito, el tipo que Layla había visto solo en manos de los ultrarricos. La pasó por el terminal que ella traía, y por un momento, todo pareció normal. Luego la máquina emitió un pitido discordante. Transacción rechazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Karim parpadeó, su tic ocular activándose en doble tiempo. Debe ser un error del sistema. «Intenta de nuevo», murmuró Rashid, su voz peligrosamente baja. Pero Layla notó cómo sus nudillos se volvieron blancos alrededor del borde de la mesa, cómo una vena pulsaba en su sien. Karim pasó la tarjeta nuevamente. Mismo pitido, mismo mensaje. Transacción rechazada. «Tal vez otra tarjeta», sugirió Layla suavemente, consciente de que cada segundo de este momento se estaba grabando en la memoria de los pocos comensales que quedaban. En Dubái, los escándalos financieros de los ricos viajaban más rápido que los supercars. En Sheikh Zayed Road, Rashid le lanzó una mirada que podría haber derretido acero. «No necesito otra tarjeta. Esa tarjeta funciona perfectamente». Pero cuando Karim intentó una segunda tarjeta, luego una tercera, el resultado fue el mismo. Cada rechazo era una grieta más en la armadura de invencibilidad de Rashid. Layla podía ver el pánico comenzando a filtrarse por los bordes de su máscara de control. La forma en que sus ojos se movían rápidamente hacia las mesas cercanas, calculando quién estaba mirando, quién estaría en el teléfono con chismes en 5 minutos. En Dubái, la reputación lo era todo. Y Rashid Al-Zair acababa de perder la suya frente a una mesera a quien había tratado como basura durante toda la noche. «Señor», intervino Karim en voz baja, su rostro pálido, «tal vez deberíamos llamar a su...» «No», cortó Rashid con ferocidad. «No vamos a llamar a nadie». Layla vio el momento exacto en que él tomó una decisión. Fue como ver a alguien prepararse para saltar de un acantilado. Una inhalación profunda, hombros que se cuadraban, una máscara de arrogancia que se deslizaba sobre el pánico como una armadura familiar. «Obviamente hay un problema con tu sistema primitivo», declaró Rashid, elevando la voz lo suficiente para que sonara autoritaria en lugar de desesperada. «Envíame la cuenta a mi oficina. Mi gente se encargará de esto mañana». Era una salida de poder clásica. Convertir su fracaso en el problema de otra persona. Mantener el control de la narrativa. Layla había visto este movimiento antes. Había visto a docenas de ricos avergonzados intentar salvar la cara de formas similares. Lo que los diferenciaba era lo que hacían después. «Lo siento, señor», dijo Layla, y la frialdad en su propia voz la sorprendió. Algo se había roto en ella durante estas 5 horas de humillación, y en ese espacio roto, una furia cristalina estaba tomando forma. La política del restaurante requiere pago inmediato. Si no puede cubrir la cuenta, tendré que llamar al gerente. Los ojos de Rashid se clavaron en ella con una intensidad que debería haberla asustado. «¿Sabes quién soy? Alguien que no puede pagar su cuenta», respondió Layla con una calma que no sentía. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo, pero años de tragar humillación
Habían construido un depósito de rabia que ahora desbordaba. Como cualquier otro cliente sin dinero, el momento se congeló. En las mesas cercanas, los teléfonos se levantaron discretamente. Esto sería noticia en los grupos de WhatsApp de élite antes de que amaneciera. El gran Rashid Al-Zahir, humillado por una mesera. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos. Laila sacó de su delantal un pequeño monedero gastado. El tipo de billetera que había visto días mejores y peores. Con dedos que no temblaban, extrajo su tarjeta de débito, la que contenía cada dirham que había ahorrado durante 6 meses de turnos dobles y propinas escasas. La cuenta es de 4.200 dirhams, dijo, insertando su propia tarjeta en el terminal. Yo la pagaré. El silencio en el restaurante era ahora absoluto. Incluso los meseros en la cocina se habían asomado para presenciar lo imposible. Una mesera pagando la cuenta astronómica de un jeque. ¿Qué estás haciendo?, siseó Rashid, y por primera vez esa noche algo más que arrogancia coloreaba su voz. Confusión, alarma, quizás incluso vergüenza. Salvando tu reputación, respondió Laila mientras la transacción se procesaba con un pitido aprobatorio que sonó como una sentencia. Porque a diferencia de ti, yo sé lo que significa realmente trabajar por el dinero y sé exactamente cuánto vale mi orgullo. La máquina imprimió el recibo. 2.318 dirhams habían desaparecido de su cuenta en un segundo. 6 meses de ahorro, 3 meses de alquiler. La seguridad que había construido centavo a centavo, destruida para salvar la en cara de un hombre que la había tratado como escoria. Laila colocó el recibo frente a Rashid con una sonrisa que era todo dientes y ningún calor. Ahora, dijo suavemente, peligrosamente, tú me debes. Y en mi mundo, las deudas siempre se pagan. Rashid la miró como si acabara de ver a un fantasma, o quizás como si la viera por primera vez como algo más que mobiliario. Sus dedos se extendieron lentamente hacia el recibo, pero antes de que pudiera tocarlo, su teléfono vibró con una intensidad violenta. La pantalla iluminó su rostro con un brillo azulado mientras leía el mensaje. Laila vio cómo cada gota de color se drenaba de su piel, cómo sus labios se separaban en shock silencioso. Todas las cuentas congeladas hasta nueva orden. Reunión familiar obligatoria, 6 a.m. No faltes. Padre. Karim se inclinó para leer sobre su hombro y dejó escapar un gemido ahogado. Señor, él no puede, no sin el consejo. Puede hacer lo que quiera, murmuró Rashid, y la derrota en su voz era tan cruda que por un momento Laila casi sintió lástima por él. Casi. Siempre ha podido. Se puso de pie con movimientos mecánicos, sin mirar a nadie. Pero antes de irse, se detuvo junto a Laila, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su colonia cara, mezclada con el sudor frío del miedo. No querías hacer esto, dijo en voz baja, solo para ella. Acabas de pintar un objetivo en tu espalda. Tal vez, respondió Laila, sosteniéndole la mirada sin pestañear. Pero al menos yo elegí pintarlo yo misma. Tú ni siquiera sabes quién sostiene el pincel del tuyo. Rashid se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. Luego salió del restaurante con Karim, tropezando detrás de él. Las puertas de vidrio se cerraron, y por un momento todo lo que Laila pudo escuchar fue el zumbido del aire acondicionado y su propio pulso resonando en sus oídos. Sus piernas comenzaron a temblar primero, luego sus manos. Para cuando llegó al vestuario del personal, todo su cuerpo se sacudía con la adrenalina retrasada y la realización de lo que acababa de hacer. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el piso frío, abrazándose las rodillas contra el pecho. ¿Qué hiciste, Laila?
¿Qué demonios acabas de hacer? Su teléfono mostró su saldo bancario actualizado, 842 dirhams, menos de un mes de alquiler, menos de 2 semanas de comida. Había destruido su única red de seguridad para humillar a un hombre que probablemente ni recordaría su nombre mañana. Excepto, Layla sacó la tarjeta de presentación que había recogido antes, estudiando el nombre dorado bajo la luz fluorescente del vestuario. Mansour and Asociados. Las palabras de los hombres de negocios británicos resonaron en su mente. Su padre todavía controla cada... Su propio padre había trabajado en finanzas antes de morir. Administración de patrimonios, había dicho. Familias poderosas. Secretos que no debería saber. Y ahora, el asistente de Rashid Al-Zahir llevaba una tarjeta de una compañía con su apellido y todas las cuentas del jeque aparentemente poderoso estaban congeladas por orden paterna. Y había algo en todo esto que olía a historia incompleta, a verdades enterradas, a secretos que valían más que dinero. Layla se puso de pie, secándose los ojos con el dorso de la mano. Tal vez había sido estúpida. Probablemente había sido estúpida. Pero si iba a estar en quiebra, al menos descubriría por qué su acto de caridad suicida había puesto esa expresión de terror en los ojos de Rashid Al-Zahir. Lo que Layla no sabía era que en ese preciso momento, a 4 kilómetros de distancia, en una oficina del piso 60 del Burj Khalifa, alguien más acababa de recibir un informe sobre el incidente del restaurante y esa persona estaba sonriendo, porque el jeque Rashid Al-Zahir tenía un secreto que valía 1.000 millones de dirhams y Layla Mansour acababa de convertirse, sin saberlo, en la única pieza que podía revelarlo. La alarma de Layla sonó a las 5 de la mañana, 2 horas antes de lo habitual. No había dormido. ¿Cómo podría, cuando cada vez que cerraba los ojos veía el saldo de su cuenta bancaria parpadeando como una advertencia de desastre? 842 dirhams, entre ella y la calle. Se duchó en el baño compartido del edificio de apartamentos en Deira, donde las tuberías gemían y el agua salía marrón los primeros 30 segundos. Su reflejo en el espejo roto le devolvió la mirada con ojos hundidos y determinación obstinada. El mismo rostro que su padre había tenido durante esos últimos días en el hospital, cuando la morfina no era suficiente para borrar la urgencia en su voz. Layla, los documentos, en la caja de seguridad, número 447, Banco Nacional. Si algo me pasa, nunca había ido a buscar esos documentos. Las deudas médicas habían llegado como una avalancha, y para cuando finalmente pudo respirar, ya había pasado un año. El banco probablemente había vaciado la caja hacía tiempo por falta de pago, pero ahora, mientras se vestía con su uniforme limpio de mesera, la tarjeta de presentación descansaba en su bolsillo como una promesa o una amenaza. Su compañera de cuarto, Priya, una enfermera filipina de turno nocturno, entró justo cuando Layla estaba saliendo. «Dios mío, te ves terrible. ¿Dormiste algo?» «Define dormir», murmuró Layla agarrando su bolso. «Oye, ¿te puedo deber mi parte del alquiler este mes? Te pagaré doble el próximo, lo prometo». Priya frunció el ceño. «Layla, ¿qué pasó? Estabas tan emocionada por haber ahorrado». «Cometí un error estúpido», interrumpió Layla, sin poder mantener la amargura fuera de su voz. «La historia de mi vida. Te lo explicaré después, ¿ok?» Afuera, Dubái comenzaba a despertar. El sol aún no había salido, pero el calor ya se acumulaba como una promesa de tormenta. Layla tomó el metro hacia el distrito financiero, su destino decidido durante las horas de insomnio. Si iba a ser pobre, al menos descubriría qué secreto valía su pobreza.
El edificio que alojaba Mansur en Asociados era discreto para los estándares de Dubái. Solo 15 pisos de vidrio espejado entre gigantes de 30 y 40 plantas. El directorio del lobby listaba la compañía en el piso 12. Laila se detuvo frente al ascensor, su dedo flotando sobre el botón. «Esto es locura. Vas a irrumpir en una oficina y preguntarles, ¿qué? ¿Por qué tienen el apellido de tu padre? ¿Por qué el asistente de un jeque lleva su tarjeta?» Pero antes de que pudiera decidirse, las puertas del ascensor se abrieron y Karim, el asistente nervioso de Rashid, salió a toda prisa con una caja de cartón en brazos. Sus gafas estaban torcidas, su corbata desanudada y ese tic en su ojo izquierdo latía como un corazón moribundo. Sus ojos se encontraron. El reconocimiento golpeó a Karim como un camión, seguido inmediatamente por algo parecido al pánico. La caja se resbaló de sus brazos, derramando contenido por el piso de mármol. Archivos, memorias USB, una fotografía enmarcada de Karim con gente que Laila no reconoció. «Tú», susurró Karim, mirándola como si fuera un ángel vengador. ¿Qué estás haciendo aquí?» Laila se arrodilló automáticamente para ayudar a recoger los archivos, sus instintos de servicio superando el sentido común. Sus dedos rozaron una carpeta manila marcada con letras rojas. Confidencial. Al-Sahir Trust Fund. Restricted Access. Karim se lanzó hacia ella, arrebatando la carpeta con tanta fuerza que el papel se rasgó. «No toques eso. No tienes idea de lo que...» Se detuvo abruptamente, sus ojos agrandándose detrás de los lentes. «Espera, Mansur. Tu nombre es Laila Mansur». El tono de su voz había cambiado de pánico a algo más. Asombro. Miedo. «¿Tu padre? ¿Era Samir Mansur?» El nombre golpeó a Laila como un puño físico. Nadie había pronunciado el nombre de su padre en años. ¿Cómo? ¿Sabes eso?» Karim abrió la boca, luego la cerró. Miró sobre su hombro hacia el elevador, luego hacia las puertas de vidrio de la calle, calculando. Cuando habló, sus palabras salieron en un torrente apresurado. «Necesitas irte. Ahora. Si te ven aquí, si hacen la conexión». Se interrumpió mordiéndose el labio. «Tu padre era el administrador principal de esta firma hace 7 años. Manejaba el fideicomiso Al-Sahir, todos los fideicomisos de las grandes familias. Y luego, un día, simplemente murió. Ataque cardíaco», dijo Laila automáticamente, pero incluso mientras las palabras salían, algo frío se deslizó por su columna vertebral. Los doctores dijeron lo que se les pagó para decir», susurró Karim, y la certeza en su voz hizo que el lobby se inclinara peligrosamente. «Laila, tu padre descubrió algo sobre cómo el patriarca Al-Sahir controla a su hijo. Algo que valía matar para mantener en secreto. El mundo se redujo a un túnel estrecho. Los sonidos del lobby, el murmullo del tráfico exterior, todo se desvaneció, excepto el zumbido en los oídos de Laila y la imposibilidad de lo que acababa de escuchar. «Estás diciendo que mi padre fue asesinado. ¿Por qué? ¿Por dinero?» «Por poder», corrigió Karim. Lo cual en familias como los Al-Sahir es lo mismo. Rashid cree que es rico. Cree que controla un imperio de 4.000 millones de dirhams. Pero cada céntimo está atado en fideicomisos que su padre construyó, con cláusulas que Samir Mansur ayudó a redactar, cláusulas que significan que Rashid nunca heredará realmente nada, a menos que... Se detuvo, mordiéndose la lengua como si las palabras fueran veneno. «¿A menos que qué?», exigió Laila. «A menos que se case con quien su padre elija, a menos que produzca un heredero dentro de 2 años, a menos que obedezca cada comando, cada capricho, cada orden humillante por el resto de su vida». Karim soltó una risa amarga. «Tu padre intentó advertirle a Rashid.
Intentó darle copias de los documentos verdaderos y 2 días después estaba muerto y todos los archivos habían desaparecido del sistema. Layla se apoyó contra la pared, sus piernas negándose a sostenerla. 7 años. 7 años de creer que su padre había muerto de causas naturales, que la vida simplemente era cruel y arbitraria. Y ahora este extraño le estaba diciendo que había sido asesinado, ejecutado para proteger los secretos financieros de una familia que usaba personas como piezas de ajedrez. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Si es verdad, ¿por qué arriesgar tu vida para advertirme? Karim miró sus manos, los archivos esparcidos, la evidencia de una vida profesional en ruinas, contenida en una caja de cartón. Porque me acaban de despedir, 23 años sirviendo a los Al-Zahir, y esta mañana me echaron por texto, sin pensión, sin recomendación, con amenazas de demandas si hablo sobre lo que sé. Su risa era un sonido quebrado. Y porque tu padre una vez salvó mi trabajo cuando cometí un error en una cuenta. Me dijo que la integridad valía más que el salario. Murió demostrándolo. Lo menos que puedo hacer es advertir a su hija. Sacó un USB de su bolsillo, uno pequeño y negro que parecía ordinario, pero que Layla intuía que contenía nada ordinario. Tu padre hizo copias. Las escondió. Cuando murió, nadie pudo encontrarlas. Pero si supieras dónde buscar, presionó el USB en la mano de Layla, cerrando sus dedos sobre él. Estos son registros bancarios de los últimos 6 meses, transacciones que el patriarca Al-Zahir no quiere que su hijo vea. No es todo, pero es un comienzo. ¿Por qué me lo das a mí? ¿Qué se supone que debo hacer? Lo que tu padre quería hacer, dale a Rashid Al-Zahir la verdad. Karim recogió su caja, preparándose para irse. Anoche, cuando pagaste su cuenta, por primera vez en su vida adulta, alguien lo trató como un ser humano en lugar de una cuenta bancaria. Lo humillaste, lo salvaste, y ahora él está en deuda contigo de una manera que el dinero no puede pagar. Esa es una grieta en su armadura. Usa. ¿Está loco? No puedo simplemente acercarme a un jeque y él irá a ti, interrumpió Karim. Su orgullo lo exige, pero cuando lo haga, recuerda, el hombre más peligroso en Dubái no es Rashid Al-Zahir, es su padre, el jeque Ibrahim Al-Zahir. Y si descubre que la hija de Samir Mansur está haciendo preguntas, dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Luego se fue, empujando a través de las puertas de vidrio hacia el amanecer de Dubái, dejando a Layla sola en el lobby con un USB que ardía en su palma como carbón encendido. Afuera, el sol rompió sobre el horizonte, bañando los rascacielos en oro fundido. El teléfono de Layla vibró. Un mensaje del gerente del restaurante. Necesito verte en mi oficina. Urgente. Su estómago se retorció. Conocía ese tono. Había sido demasiado bueno para ser verdad. Su pequeño acto de rebeldía. Probablemente la despedirían antes del mediodía y entonces estaría sin ahorros, sin trabajo, sin nada excepto un USB con secretos que podían matarla. Pero mientras se dirigía de vuelta al metro, Layla abrió la aplicación del Banco Nacional en su teléfono, ingresando al sistema de cajas de seguridad. Escribió el número que su padre había susurrado. 447, caja 447, activa. Último acceso, 18 de marzo de 2018, 2 meses antes de que muriera su padre. Y nunca cerrada, nunca vaciada, esperando. Layla cambió de dirección, sus pies tomando decisiones que su cerebro aún estaba procesando. El banco abría a las 8. Tenía 2 horas para decidir si quería saber la verdad que había matado a su padre, o si el precio de esa verdad era uno que estaba dispuesta a pagar. Lo que no sabía era que en ese momento, en una mansión de mármol blanco con vista al Golfo Pérsico, el jeque Rashid Al-Zahir estaba sentado frente a su padre,
escuchando palabras que destruirían su mundo, y que ambos, mesera y jeque, estaban a punto de descubrir que sus destinos habían estado entrelazados durante 7 años, esperando este momento exacto para colisionar con la fuerza de una revelación imposible. La oficina del gerente olía a tabaco caro y decepción barata. Laila se sentó en la silla de cuero frente al escritorio de Ramón González, un español de 50 años con más botox que empatía, y esperó el golpe que sabía que venía. 5 años, comenzó Ramón, hojeando un archivo que presumiblemente era su expediente de empleada. 5 años de servicio impecable, 0 quejas, evaluaciones excelentes, y luego decides cometer suicidio profesional de la forma más espectacular posible. Pagué la cuenta de un cliente, dijo Laila con voz neutra, aunque sus manos estaban entrelazadas en su regazo con suficiente fuerza para hacer que sus nudillos se volvieran blancos. No veo cómo eso es. Humillaste a uno de nuestros clientes VIP más importantes, interrumpió Ramón, cerrando el archivo de golpe. El jeque Al-Sahir ha sido cliente de este restaurante durante 7 años. Gasta $500,000 de dirhams anuales aquí. Y ahora, gracias a tu pequeño gesto heroico, es la comidilla de todo Dubái. Tal vez no debería tratar al personal como basura si no quiere ser avergonzado, replicó Laila, y vio cómo los ojos de Ramón se entrecerraban peligrosamente. Tal vez no deberías trabajar en servicio al cliente si no puedes manejar clientes difíciles. Se recostó en su silla, estudiándola con una expresión que Laila no podía descifrar. Debería despedirte ahora mismo. De hecho, recibí 3 llamadas esta mañana exigiendo exactamente eso. El corazón de Laila se hundió. Pero también recibí una llamada del asistente ejecutivo del jeque Al-Sahir, diferente del tipo nervioso que lo acompaña usualmente. Este sonaba como el tipo de persona que hace desaparecer cuerpos. Ramón deslizó una tarjeta de visita a través del escritorio, pesado cartón negro con letras plateadas en relieve. Te están convocando a la residencia Al-Sahir. Mañana, 10 de la mañana. No es una solicitud. Laila miró la tarjeta como si fuera una serpiente. ¿Y si me niego? Entonces, definitivamente estás despedida, probablemente en la lista negra en toda la industria de hospitalidad del Golfo, y posiblemente enfrentando cargos legales que abogados que yo nunca podré permitirme harán que se peguen. Ramón se inclinó hacia adelante. Laila, no sé qué pasó realmente anoche. No sé por qué un jeque multimillonario no pudo pagar una cuenta de 4,000 dirhams. Pero sí sé que ahora estás en su radar y eso es un lugar peligroso para estar. Suena como una amenaza. Es un hecho. Ramón suspiró y por un momento pareció casi humano. Mira, eres una buena empleada. Probablemente la mejor mesera que tengo. Pero esto está fuera de mi alcance. Cualquiera sea el juego que se está desarrollando aquí, involucra personas con el tipo de poder que alguien como tú y yo ni siquiera podemos comprender. Así que toma mi consejo, ve a esa reunión, discúlpate profusamente, acepta lo que sea que te ofrezcan para olvidar lo que viste y reza porque sea suficiente. Laila tomó la tarjeta sintiéndola pesada como plomo. ¿Y si no quiero olvidar? Ramón la miró durante un largo momento. Entonces, escribe tu testamento primero. El Banco Nacional de Dubái ocupaba un edificio de granito negro en el distrito financiero, todo ángulos agudos y ventanas reflectantes que rechazaban miradas curiosas. Laila llegó a las 8:05 con su identificación y el número de caja de seguridad anotado en un papel que había memorizado y luego quemado. La gerente de servicios de cliente, una mujer emiratí con hijab de seda y ojos que habían visto demasiadas historias trágicas, verificó su identidad contra los registros. Caja 447, registrada a nombre de Samir.
Mansur, con Laila Mansur como beneficiaria autorizada. Miró a Laila por encima de sus lentes. Hace mucho que no se accede. ¿Sabía que estaba activa? Solo recientemente, admitió Laila, siguiendo a la mujer hacia la bóveda en el subterráneo. Las paredes eran de acero macizo, el aire reciclado y frío. Cámaras en cada esquina observaban con ojos que nunca parpadeaban. La gerente usó 2 llaves separadas para abrir la caja. Luego, la llevó a una sala privada. Tome todo el tiempo que necesite. Sola con la caja metálica, Laila se obligó a respirar. Sus dedos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro, 3 sobres Manila, cada uno marcado con fechas de 7 años atrás. Una memoria USB con una nota pegada. Para Laila, la verdad que traté de contar. Y una fotografía que hizo que el mundo se detuviera. En la foto, su padre, más joven y sonriente, con su brazo alrededor de los hombros de un hombre que Laila reconoció de revistas de negocios y vallas publicitarias. En toda la ciudad, el jeque Ibrahim al-Zahir, patriarca de la familia, miraba a la cámara con ojos que prometían poder absoluto. Pero lo que hizo que la sangre de Laila se congelara fue la fecha escrita en la parte posterior. 15 de febrero de 2018, última reunión antes de que todo cambie. 2 semanas antes de que su padre muriera. Con manos que apenas respondían, Laila abrió el primer sobre. Documentos legales, jerga financiera que apenas comprendía, pero ciertos números saltaban de la página como gritos. Fideicomisos con valores de 1.000 millones de dirhams, cláusulas que restringían acceso, fechas de vencimiento vinculadas a matrimonio y descendencia. El segundo sobre contenía correos electrónicos impresos, intercambios entre su padre y alguien identificado solo como RZ. El tono progresaba de profesional a desesperado. RZ, necesito saber la verdad sobre el fideicomiso. Tengo derecho a saber qué controla realmente mi padre. SM, he jurado confidencialidad. Revelar esto podría costarme todo. RZ, te pagaré el doble de tu salario, triple. Solo muéstrame los documentos reales. SM, no es por dinero, es porque es correcto, pero si hago esto, ambos estaremos en peligro. El último correo, fechado 3 días antes de la muerte de su padre. SM, he hecho copias. Si algo me pasa, búscalas en el lugar donde te enseñé a guardar secretos. Y cuídate, Rashid. Tu padre juega juegos que ninguno de nosotros comprende completamente. Rashid, RZ. El jeque que había humillado a Laila había estado trabajando con su padre. Habían sido, ¿qué? Aliados, amigos, y su padre había muerto tratando de ayudarlo. El tercer sobre contenía una carta escrita a mano en la caligrafía familiar de su padre. Mi querida Laila, si estás leyendo esto significa que no fui lo suficientemente cuidadoso. He pasado 20 años administrando las fortunas de los ricos y finalmente aprendí la verdad que todos ellos conocen. El dinero no compra poder, compra jaulas doradas. El joven jeque Rashid al-Zahir vive en una de esas jaulas. Cree que es libre, pero cada dirham que toca está atado con cadenas que su padre forjó cuidadosamente. He visto lo que esta prisión le ha hecho a él. Un hombre brillante reducido a un niño buscando constantemente aprobación, actuando como arrogante para esconder su impotencia. Intenté ayudarlo. Dios me perdone. Violé juramentos y confianza porque creí que la verdad importaba más. Pero ahora siento que me observan. Mis llamadas están siendo monitoreadas. Anoche un carro me siguió a casa. Si algo me pasa, no busques venganza. Los al-Zahir son demasiado poderosos y tú eres todo lo que tengo en este mundo. Pero si alguna vez Rashid te busca, si los caminos de ustedes se cruzan de alguna manera que parezca destino, dale estas copias. Merece saber la verdad de su propia vida. Y recuerda, Habibi, la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias. Está en ser dueño de tus propias elecciones.
Algo que ni todo el dinero de los Al-Zahir puede comprar. Tu padre que te ama, Samir. Layla leyó la carta 3 veces, con lágrimas deslizándose por sus mejillas que se negó a limpiar. Su padre había sabido que iba a morir y había tratado de protegerla de todas formas, de advertirla, de prepararla para un momento como este. Y ahora ella tenía una reunión mañana con el hombre que su padre había intentado salvar. Guardó todo de vuelta en la caja, excepto la memoria USB de Karim y la de su padre. Esas fueron a su bolso junto con la carta. En el camino de salida, preguntó a la gerente: si quisiera acceder a esta caja de forma remota, digamos ver cuándo fue abierta por última vez antes de hoy. La gerente tecleó en su computadora. Fue accedida 2 veces. Primera vez por el señor Samir Mansour, el 18 de marzo de 2018. Segunda vez. Hizo una pausa, con cejas fruncidas. 2 semanas después, el 2 de abril, por un representante autorizado. 2 semanas después de la muerte de su padre. ¿Quién autorizó esa visita? No hay nombre, solo un código de ejecución judicial. Típicamente significa que un abogado con una orden estuvo aquí. La gerente la miró con compasión. Pero obviamente no encontraron lo que buscaban, o la caja habría sido confiscada, porque su padre había sido más inteligente. Había movido el contenido real, o había tenido 2 cajas o algo. Había protegido la verdad incluso después de muerto. Layla salió al sol cegador de Dubái con 2 memorias USB en su bolso, una carta de su padre muerto contra su corazón, y una reunión mañana que podría terminar con ella tan muerta como él. Pero por primera vez en 7 años entendía por qué había muerto, y esa comprensión ardía más brillante que el miedo. La noche pasó en un borrón de insomnio y preparación. Layla pasó horas revisando los archivos en ambas memorias USB en la biblioteca pública, en una computadora que no podía ser rastreada hasta ella. Lo que encontró construyó un cuadro tan completo de manipulación que sintió náuseas. El jeque Ibrahim Al-Zahir había construido un imperio valorado en 4.000 millones de dirhams, todo en nombre de su hijo Rashid. Pero gracias a fideicomisos irrevocables estructurados con cláusulas bizantinas, Rashid no tenía acceso real a ninguno de ellos sin aprobación paterna. Cada propiedad, cada cuenta, cada inversión estaba atada legalmente de formas que requerirían años de batalla judicial para desentrañar. Más perversamente, el fideicomiso principal tenía una cláusula de conformidad matrimonial. Si Rashid se casaba con alguien de quien su padre desaprobara, la herencia completa se transferiría a una fundación caritativa controlada por el jeque Ibrahim. Si Rashid permanecía soltero después de los 35, igual resultado. Si se divorciaba sin consentimiento paterno, igual consecuencia. Era una jaula perfecta construida con barras legales, cada cláusula aprobada por abogados de alto nivel, completamente legal y absolutamente monstruosa. Rashid Al-Zahir era un prisionero con un guardarropa de miles de millones de dirhams, pero los correos electrónicos que Karim había incluido revelaban algo incluso más oscuro. En los últimos 6 meses, Ibrahim había comenzado a mover activos fuera del fideicomiso principal hacia cuentas offshore. Pequeñas cantidades que, sumadas, totalizaban más de 200 millones de dirhams. Estaba robando la herencia de su propio hijo. Layla cerró la laptop mientras el sol comenzaba a salir, su cabeza palpitando con demasiada información y muy poco sueño. Tenía 3 opciones. 1. No presentarse a la reunión, vivir en miedo constante, probablemente perder su trabajo, definitivamente pasar hambre, pero estar viva. 2. Presentarse sin las memorias USB,
disculparse, aceptar dinero de silencio si lo ofrecían, intentar olvidar todo lo que había aprendido. 3. Presentarse con la evidencia, darle a Rashid al-Zahir el arma que su padre había muerto tratando de entregarle y convertirse en objetivo del hombre más peligroso de Dubái en el proceso. Pensó en su padre, en su letra en esa carta. Si alguna vez Rashid te busca, si los caminos de ustedes se cruzan de alguna manera que parezca destino, este era ese momento. Y Layla Mansur, hija de Samir, se había pasado 7 años sobreviviendo en las sombras de los ricos. Tal vez era hora de obligarlos a ver la luz. Guardó ambas memorias USB en su sostén, donde nadie se atrevería a buscar sin causa, y se vistió con la única ropa decente que poseía, una blusa blanca y pantalones negros que había comprado para la funeral de su padre. Parecía apropiado. A las 9:40, un Mercedes clase S negro llegó a su edificio de apartamentos. El conductor no habló, solo abrió la puerta trasera. Layla subió, el cuero fresco contra su piel sudorosa, y observó cómo su vecindario desaparecía en el espejo retrovisor. Dubái pasó en un desfile de contrastes. Edificios de apartamentos hacinados dieron paso a villas espaciosas, luego a mansiones, luego a propiedades tan grandes que no podías ver los muros desde la carretera. Finalmente llegaron a puertas que parecían pertenecer a un palacio. La residencia al-Zahir era mármol blanco y vidrio azul, geometría moderna mezclada con arcos tradicionales. Jardines que requerían océanos de agua en el desierto se extendían en todas direcciones. Fuentes que costaban más que años de salarios de Layla salpicaban música de agua en el aire. Un mayordomo filipino la recibió en la puerta. «Señorita Mansur, lo están esperando». Lo, singular. Eso significaba Rashid, no su padre. Pequeño favor. La llevaron a través de pasillos con pisos de mármol tan pulidos que podía ver su reflejo, paredes decoradas con arte que reconoció de subastas que hacían noticias internacionales. Todo en esta casa gritaba riqueza del tipo que Layla nunca podría comprender, pero todo lo que podía pensar era: ninguno de esto es realmente suyo. El mayordomo abrió puertas dobles hacia lo que parecía ser una oficina privada. Pisos de madera, estanterías hasta el techo llenas de libros que probablemente nadie leía, un escritorio que parecía haber sido tallado de un solo árbol antiguo. Y junto a las ventanas de piso a techo con vista al Golfo Pérsico, usando una tobe negra en lugar de su usual blanco, estaba el jeque Rashid al-Zahir. Se veía diferente en la luz de la mañana, más joven de alguna manera, despojado de la arrogancia performativa del restaurante. Sus ojos tenían sombras que el maquillaje no podía esconder, y sus manos, cuando se giraron de la ventana, temblaban ligeramente antes de que las metiera en sus bolsillos. «Viniste», dijo, y su voz carecía de todo el comando que había usado para ordenarle que le trajera vino. Sonaba simplemente sorprendido. «No parecía opcional», respondió Layla, obligándose a sostenerse firme, aunque cada instinto gritaba que corriera. Rashid soltó algo entre risa y suspiro. «Es justo». Hizo un gesto hacia una silla frente al escritorio. «Por favor, siéntate. Te traje aquí porque te debo una explicación y un pago». Layla se sentó con cada músculo listo para huir. «No quiero tu dinero». «Ya tomaste mi dinero», señaló Rashid, finalmente encontrando su mirada. En la luz de la oficina, ella vio que sus ojos no eran simplemente negros, sino marrón muy oscuro, con motas doradas cerca de las pupilas, ojos que habían aprendido a mentir, pero que actualmente no lo hacían. 4.200 dirhams de tus propios ahorros, dejándote con ¿qué? 800. Menos. Has estado revisando mi información bancaria. Soltó Layla, con furia elevándose para sofocar el miedo.
Karim la revisó antes de que lo despidiera, admitió Rashid sin remordimiento. Proceso estándar para cualquiera que entra en mi vida de manera inesperada. Abrió un cajón del escritorio, sacando un sobre. Aquí hay 50.000 dirhams, 10 veces lo que pagaste. Suficiente para rehacer tus ahorros y compensar cualquier inconveniencia. 50.000 dirhams. Más dinero del que Laila había visto junto en su vida. 6 meses de alquiler, 1 año de comida, libertad para respirar por primera vez en años. No lo tocó. ¿Por qué?, preguntó en su lugar. No solo el dinero. ¿Por qué no pudiste pagar tu propia cuenta? ¿Por qué tu padre tiene tus cuentas congeladas? ¿Por qué alguien tan supuestamente poderoso es tratado como un niño con mesada? Algo peligroso brilló en los ojos de Rashid. Karim tenía una boca grande incluso para ser un asistente despedido. Karim apenas dijo nada, pero mi padre dijo mucho. Laila sacó la carta de su bolso, deslizándola a través del escritorio. Samir Mansur. Trabajaba para Mansur & Asociados. Manejaba tu fideicomiso y murió tratando de darte la verdad de tu propia vida. Vio el momento exacto en que Rashid reconoció el nombre, el color drenándose de su rostro, sus dedos congelándose a mitad de alcance hacia la carta, sus labios formando una palabra silenciosa: Samir. «Lo conocías», dijo Laila, no una pregunta. «Era el único adulto en mi vida que me decía la verdad», susurró Rashid. Tomó la carta con reverencia, sus ojos escaneando las palabras. Con cada línea, su expresión se endurecía hasta que parecía tallada en piedra. Cuando terminó, la colocó cuidadosamente en el escritorio como si fuera sagrada. Pensé que había tenido un ataque cardíaco. Los reportes médicos dijeron... Los reportes médicos mintieron, Laila completó. Y tú fuiste lo suficientemente conveniente para creerlos. ¿Cuánto tiempo has sabido que tu padre te controla como una marioneta? Rashid se levantó abruptamente, moviéndose hacia la ventana con la energía contenida de un animal enjaulado. Toda mi vida he sabido que era su hijo, su heredero. Pensé que eso significaba algo. Pensé que la riqueza que gastaba era mía por derecho. Golpeó su palma contra el vidrio, el sonido sordo amortiguado por el triple acristalamiento. Y luego, hace 2 semanas, cometí el error de desafiarle. Un pequeño negocio que quería hacer, una inversión que él consideraba imprudente. Me negué a retirarme y con un chasquido de dedos me demostró quién realmente es dueño de todo. Se giró para mirarla y la vulnerabilidad cruda en su rostro era tan inesperada que Laila sintió algo cambiar en su pecho. Samir intentó advertirme hace años. Me mostró documentos parciales, suficientes para asustarme, pero no suficientes para actuar. Dijo que tenía copias completas, evidencia que podría usar para desafiar legalmente el control de mi padre. Y luego murió, y nunca pude encontrar esas copias. La voz de Rashid se quebró. Cada día desde entonces me he preguntado si pedirle ayuda lo mató. No fue pedirle ayuda, dijo Laila quedamente. Fue que él eligió dártela. Él hizo esa elección sabiendo los riesgos, porque creyó que merecía ser libre. Rashid la miró durante un largo momento. ¿Y tú? ¿Qué crees que merezco? Laila pensó en todas las formas en que la había humillado en ese restaurante. Pensó en su arrogancia, su crueldad casual, la forma en que trataba a las personas como objetos para su conveniencia. Pensó en cuánto lo había odiado durante esas 5 horas. Pero también pensó en su padre, eligiendo ayudar a este hombre a pesar de los riesgos. Pensó en la desesperación que haría que alguien actuara como un tirano solo porque es la única forma de sentir que tiene control. Pensó en cómo se sentiría vivir 32 años solo para descubrir que toda tu vida era una mentira construida por alguien que decía amarte, creo,
dijo finalmente, que mereces saber la verdad y luego mereces elegir qué hacer con ella. Sacó las 2 memorias USB de su sostén, viendo cómo las cejas de Rashid se elevaban ante el escondite, una chispa de humor rompiendo su máscara de dolor. Las colocó en el escritorio entre ellos como una ofrenda o una declaración de guerra. Todo lo que mi padre copió está ahí. Cada fideicomiso, cada cláusula, cada restricción y todo lo que tu padre ha estado moviendo fuera de tu alcance en los últimos 6 meses. 200 millones de dirhams hasta ahora, transferidos a cuentas que nunca verás. Rashid se quedó congelado. 200. Está robándote. Layla dijo brutalmente. Sistemáticamente, y porque controla toda la estructura legal, probablemente es completamente legal, a menos que alguien desafíe la validez de los fideicomisos mismos, lo cual requeriría años de batalla legal contra abogados que él paga, terminó Rashid, desplomándose de vuelta en su silla como si los hilos que lo sostenían hubieran sido cortados, y congelar todos los activos en el proceso, dejándome con literalmente nada mientras se desarrolla el caso. Sí, ¿entonces qué? ¿Sugieres que simplemente acepte que soy un adulto de 32 años con control cero sobre mi propia vida? Que sonría y obedezca hasta que tenga 60 y él finalmente muera y descubra que no ha dejado nada para mí de todos modos? La amargura en su voz era tan densa que Layla casi podía saborearla. Se inclinó hacia adelante, sosteniendo su mirada. Sugiero que dejes de jugar su juego. ¿Quiere que seas dependiente? Vuélvete independiente. ¿Quiere controlarte con dinero? Encuentra poder que el dinero no puede comprar. ¿Quiere que seas predecible? Vuélvete imposible de controlar. ¿Cómo?, exigió Rashid, y por primera vez escuchó algo más que sarcasmo en su voz. Esperanza, pequeña, cautelosa, pero allí. ¿Cómo sugiere una mesera que un jeque sin acceso a su fortuna se vuelva poderoso? Exponiendo la verdad, dijo Layla simplemente. Tu padre tiene poder porque tiene secretos. Que el gran jeque Ibrahim al-Zahir construyó un imperio solo para robárselo a su impropio hijo. Eso es una historia que cada medio de comunicación en el Medio Oriente querría publicar. La vergüenza internacional destruiría su reputación, y la reputación es la única moneda que valoriza más que el dinero. Rashid negó con la cabeza lentamente. También me destruiría. Me convertiría en el hazmerreír de Dubái, el príncipe patético que ni siquiera sabía que era pobre. Oh, contra Layla, te convertiría en el hombre que eligió verdad sobre orgullo, libertad sobre fachada. Eso te convertiría en más poderoso de lo que tu padre ha sido jamás. El silencio se estiró entre ellos, cargado con posibilidades y peligros. Finalmente, Rashid tomó las memorias USB, rodándolas entre sus dedos. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó suavemente. ¿Viniste aquí esperando qué? ¿Venganza por cómo te traté? ¿Dinero de silencio? ¿Por qué arriesgar tu vida para entregarme estas? Layla pensó en su padre en esa cama de hospital, en cómo había usado sus últimas respiraciones, conscientes para protegerla incluso mientras intentaba salvar a un extraño. Pensó en 7 años de cargar rabia que no tenía destino, dolor que no tenía respuestas. Porque mi padre murió creyendo que merecías la verdad, dijo finalmente. Y si no te la doy, entonces él murió por nada y me niego a dejar que sea verdad. Algo cambió en el rostro de Rashid, alguna pared desmoronándose. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, las puertas dobles de la oficina se abrieron de golpe. El hombre que entró era una versión mayor, más dura de Rashid, misma mandíbula fuerte, misma estatura, pero con pelo plateado en las sienes y ojos que habían ordenado imperios corporativos a la sumisión. Su tobe era crema inmaculado,
su gutra sostenido con un agal incrustado con diamantes reales. El jeque Ibrahim al-Zahir había llegado, y por la forma en que sus ojos se estrecharon al ver a Rashid, dijo Ibrahim con voz sedosa y peligrosa. ¿Quién es esta visitante? Rashid se puso de pie automáticamente, un reflejo condicionado que reveló años de entrenamiento para obedecer. Pero sus dedos se cerraron alrededor de las memorias USB, escondiéndolas en su palma. Una empleada del restaurante Mirage vino a disculparse por el incidente de anoche. Los ojos de Ibrahim se deslizaron hacia Layla, evaluándola como un halcón evalúa un ratón. Ah, sí, la mesera heroica. ¡Qué noble gesto! Pagar la cuenta de mi hijo. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Aunque me pregunto, ¿qué motiva tal generosidad hacia un extraño? Layla se obligó a sostener su mirada. Empatía, señor. Algo que claramente es extraño en esta familia. El aire se congeló. Rashid inhaló bruscamente. Incluso Ibrahim pareció sorprendido por un microsegundo antes de que su expresión se endureciera en algo aterrador. Rashid, déjanos, ordenó Ibrahim. No, dijo Rashid, y la palabra cayó como un trueno. Esto es mi oficina, mi reunión, y por primera vez en mi vida voy a tomar mis propias decisiones. Ibrahim se giró lentamente hacia su hijo. Cuidado, muchacho, estás jugando juegos que no comprendes. Oh, comprendo perfectamente. Rashid abrió su laptop, insertando una de las memorias USB. Comprendo que has estado robándome durante 6 meses. Comprendo que los fideicomisos que construiste para mi futuro son realmente prisiones diseñadas para controlarme para siempre. Y comprendo que mataste al único hombre que intentó decirme la verdad. El rostro de Ibrahim no cambió, pero algo mortalmente frío entró en sus ojos. El señor Mansur tuvo un ataque cardíaco, trágico, pero natural. Mi padre fue asesinado, dijo Layla, levantándose con piernas temblorosas, pero voz firme. Y tengo copias de toda la evidencia que él recopiló. Cada documento está respaldado en 3 ubicaciones diferentes. Si algo nos pasa a mí o a Rashid, todo se envía automáticamente a Al Jazeera, CNN y Bloomberg. Era un farol, pero uno que apostaba todo. Ibrahim estudió a Layla con nueva atención. Samir Mansur, por supuesto, debía haberme asegurado de que no dejara descendencia. Sacó su teléfono. Una llamada y desapareces, niña, como tu padre. Una llamada, contradijo Rashid, levantando su propio teléfono. Y esta historia está en todas las noticias en 30 minutos. He programado un correo electrónico temporizado. Si no lo cancelo cada 12 horas, todo se publica automáticamente. Padre e hijo se miraron a través del escritorio, años de manipulación y control enfrentando finalmente rebelión abierta. Me destruirás a mí mismo, advirtió Ibrahim. Tu reputación, tu posición social, todo. Bien, dijo Rashid, y la libertad en esa palabra era hermosa y terrible. Prefiero ser un hombre pobre con dignidad que un prisionero rico en una jaula dorada. Padre, estás despedido. Ya no administras mi vida. No tienes vida sin mí, sin mi dinero, sin mi nombre. No eres nada. Entonces seré nada, respondió Rashid tranquilamente. Pero seré mío. Ibrahim miró entre su hijo y Layla, calculando, buscando ángulos. Finalmente, su máscara de control se resquebrajó, revelando algo inesperado debajo. Miedo. Todo lo que hice, dijo con voz quebrada, fue para protegerte, para asegurar que nunca fueras vulnerable, nunca fueras usado por cazafortunas o para asegurarte de que nunca fuera libre, interrumpió Rashid. Hay una diferencia y finalmente la veo. Ibrahim se enderezó recomponiendo su armadura. Muy bien, destruye tu propia vida, pero no vengas arrastrándote de vuelta cuando descubras que el mundo real no perdona a príncipes arruinados. Miró a Layla con desprecio helado.
Y tú, niña, acabas de hacer el mismo error que tu padre. Espero que valga tu vida. Salió, las puertas cerrándose detrás de él con finalidad que sonó como el cierre de un capítulo. Rashid se desplomó en su silla, temblando. Acabas de liberarte, terminó Layla suavemente. O acabo de firmar nuestras sentencias de muerte. Se pasó las manos por el cabello. Layla, ¿qué hemos hecho? Lo correcto, dijo ella, aunque su propio corazón latía con terror. Y ahora lo hacemos real, publicamos la historia, exponemos los fideicomisos y nos aseguramos de que haya demasiados ojos mirando para que él se arriesgue a silenciarnos. Rashid la miró con algo parecido al asombro. ¿Quién eres? ¿Una mesera que guarda secretos de 1.000 millones de dirhams en su sostén y desafía a jeques sin pestañear? Soy la hija de Samir Mansur, respondió Layla con fiereza. Y él me enseñó que algunas cosas valen más que la supervivencia, como la verdad, como la libertad, como elegir quién quieres ser. 6 meses después. El café en Jumeirah Beach era pequeño, el tipo de lugar donde turistas y locales se mezclaban sin pretensión. Layla servía café detrás del mostrador, pero ahora como copropietaria, no empleada. El escándalo Al-Sahir había hecho titulares internacionales durante semanas, y cuando el polvo se asentó, Rashid había emergido con una fracción de su riqueza original, pero el doble de respeto. Había usado lo que le quedaba para establecer un fondo de justicia financiera, ayudando a víctimas de abuso económico familiar. Su primer caso, Layla Mansur, a quien había compensado adecuadamente por salvar su cuenta y su vida. Ahora trabajaban juntos, no como jeque y mesera, sino como socios, aliados, y lentamente, cuidadosamente, algo más. Rashid entró al café usando jeans y una camisa simple, sin tobe, sin el peso de expectativas imposibles. Se veía más joven, más feliz. Café negro, 2 azúcares, dijo con una sonrisa que tocaba sus ojos. Y tal vez una conversación con la mujer más valiente que conozco. Layla le sirvió el café, sus dedos rozándose brevemente. Eso te costará. Ya no trabajo gratis. ¿Qué tal una cena? Un lugar modesto, nada de Mirage, donde la comida sea mediocre, pero la compañía excepcional. ¿Estás pidiendo una cita, jeque Al-Sahir? Estoy pidiendo una oportunidad, corrigió Rashid suavemente, con la mujer que me enseñó que el verdadero poder no viene de cuentas bancarias, viene de elegir quién eres cuando nadie te está controlando. Layla miró al hombre que una vez había gritado, «Yo te pago, obedéceme», ahora pidiendo permiso para simplemente conocerla. Pensó en su padre, en los caminos imposibles que los habían llevado a este momento. Una cena, acordó finalmente, pero yo pago, porque a diferencia de algunos, sé lo que realmente vale mi dinero. Rashid rió, el sonido genuino y libre. Trato justo. Afuera, el sol se ponía sobre Dubái, bañando la ciudad de oro y promesas. Y en un pequeño café junto a la playa, 2 personas que habían perdido todo encontraron algo que ningún fideicomiso podía comprar: la libertad de elegir su propio destino. Juntos. Fin.